Entonces, pues vamos a discutir este artículo, ¿no? Que nos servirá también pues para ir aprendiendo y relacionando alguna información que hemos visto en el curso, ¿no? Finalmente todo esto pues se tiene que llevar a la práctica. Entonces, este artículo es de la revista Sustainable Chemistry and Pharmacy. Este tiene un factor de impacto de 2.3, me parece. Entonces, pues, está más o menos el factor de impacto. Y el título del artículo, pues, es el desarrollo, la evaluación farmacológica y toxicológica de una nueva formulación en tabletas basada en un extracto de esta fruta, que es la Acacia grandis, ¿no? Entonces, pues, aquí nos mencionan a los investigadores, son de Brasil. No me había dado cuenta, y aquí hay una investigadora de la universidad, una universidad de Oaxaca, ¿sí? Entonces, está más o menos el artículo, ¿no? Nos sirve. Entonces, pues con respecto a la introducción, ¿qué nos comentan en la introducción? A ver, cuéntenme, ¿qué se dice en la introducción acerca de este artículo? Pues que se identificaron nuevos fármacos para reemplazar o ayudar en las terapias de la DM, que se asocia con la obesidad y otros trastornos metabólicos como la hipertensión y la aterosclerosis, algo así, ¿no? Lo que decía. Ok, muy bien, Miriam. Pues que se buscan, ¿no? Que se buscan nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de la diabetes, que está asociada con algunas otras patologías, ¿sí? Entonces, y ya comenta ahí Miriam, ¿no? ¿Qué patologías están asociadas con la diabetes? La diabetes a nivel mundial ya es reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues es una patología pues, que tiene una alta prevalencia tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿sí? Y digo, la diabetes no se cura, ¿sí? Se controlan algunos de sus síntomas. Uno de sus principales síntomas de la diabetes, pues es la hiperglucemia, que es un aumento en las concentraciones de glucosa por distintos factores, ¿no? Porque no hay una liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas. La insulina es la que ayuda a captar la glucosa en algunos tejidos que obtienen energía a través de glucosa. Entonces, en pacientes diabéticos, pues se ve dañada esta parte, ¿no? De la utilización de la glucosa. Y entonces, una vez que una persona tiene diabetes, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya es diabético para toda su vida. Entonces, se han buscado estrategias terapéuticas para poder controlar algunos síntomas de esta patología. Hay una fase de la diabetes que se conoce como prediabetes, ¿sí? En donde se muestra, o los pacientes, aunque todavía no presentan todos los síntomas o todas las características de la patología, comienza ya a presentar intolerancia a la glucosa, ¿no? Es decir, la glucosa no se está metabolizando de manera adecuada. Y un paciente cuando es prediabético, pues puede revertir este estado de prediabetes mediante cambios en el estilo de vida, ¿sí? Relacionados con la alimentación, el ejercicio, es muy importante para revertir esta patología. Entonces, en el mercado, pues existe la metformina, ¿no? Ya les mostraba también por ahí alguna imagen en donde se muestra el mecanismo de acción de la metformina, aunque todavía no está descrito completamente. Y tenemos bastantes estrategias, ¿no? Estrategias terapéuticas.
¿Cuáles serían algunas desventajas de estas estrategias terapéuticas? Pues probablemente podría ser el costo de los medicamentos. También viene muy relacionado, aunque a que hay algunos fármacos que pueden tener algunos efectos secundarios en los pacientes, ¿sí? Como la pioglitazona, ¿sí? Puede causar daño a nivel cardiovascular. La metformina puede causar daño a nivel renal, ¿sí? Entonces, se buscan estrategias terapéuticas. Y una de las búsquedas, pues, es a nivel de fuentes naturales, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comienza a estudiar todo esto de fuentes naturales? Pues, a través del empirismo, ¿sí? Entonces, en muchas regiones, a través del empirismo, pues se sabe, ¿no? Se sabe que algunos frutos o que algunas plantas o que algunos tés de algo pueden funcionar, ¿no? Para el tratamiento de patologías. Entonces, pues es importante estudiarlos, conocer el mecanismo de acción, buscar la manera en las cuales se pueden administrar. Los que tomaron el curso conmigo el trimestre pasado, por ahí les compartí un video, no sé si lo vieron, del Instituto Nacional de Nutrición, el Salvador Subirán. Sí, ahí hay un ejemplo bastante claro cómo a través del estudio de algunas fuentes naturales se puede obtener algún tratamiento terapéutico, ¿no? Aquí obtienen un tratamiento terapéutico para el tratamiento del síndrome metabólico. Entonces hacen todo su estudio a nivel preclínico y pasan por todas sus fases, ¿no? Y a la fecha se vende ese producto y tiene bastante eficacia, ¿no? Para disminuir algunos síntomas del síndrome metabólico. Se llama el producto Metamix 3, creo, se llama. Entonces, pues es importante buscar alternativas, es importante explotar nuestras fuentes naturales, ¿no? No olvidar el conocimiento que se transmite de generación en generación. Y pues hay que buscar la manera correcta de poderlos investigar. ¿Qué más nos mencionan en la introducción? Entonces nos habla del fruto, nos habla de la diabetes, nos habla de la comorbilidad con algunas otras patologías. ¿De qué más nos habla? De los compuestos que tiene, los flavonoides y los fenoles. Ok, flavonoides, fenoles. Sí, de hecho dice que estas tienen un efecto antioxidante y también un inhibidor de alfa-glucosidasa. Ok, entonces la mayoría de los extractos o la mayoría de los tratamientos terapéuticos dirigidos hacia esta patología tienen efectos antioxidantes, ¿no? La diabetes está muy relacionada con el estrés oxidante, ¿sí? Entonces, el estrés oxidante, pues no es más que una desregulación tanto de las enzimas encargadas de eliminar ahí algunos agentes oxidantes, como aquellos otros métodos no enzimáticos, ¿sí? Entonces, los flavonoides están muy relacionados con efectos antioxidantes. Por ejemplo, el resveratrol que se encuentra en el vino tiene efectos antioxidantes, ¿sí? Por eso una recomendación, pues es una copa de vino al día, ¿no? Entonces, se ha observado que puede proteger al corazón. ¿Qué más nos pueden comentar? Bueno, así como decían mis compañeras, de hecho estas plantas también pueden reducir el nivel de la glucosa de la sangre, ¿no? De la sangre, Ok, sí, se me pasaba, ya comentaron, ¿no? Que inhibe al alfa-glucosidasa.
Entonces, la alfa-glucosidasa, pues es una enzima que se encuentra a nivel gastrointestinal y que rompe o escinde a los carbohidratos y de esta manera, cortándolos y transformándolos a mono o disacáridos, pues promueven que haya su absorción. Entonces, si se inhibe esta alfa-glucosidasa, pues no se promueve la absorción de carbohidratos. Y si no hay carbohidratos, pues entonces se disminuirían o se verían disminuidos los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, ese es uno de los posibles mecanismos por los cuales puede actuar este fruto, ¿no? De Cassia grandis. ¿Qué más nos comentan en la introducción? También nos menciona de que una de las limitantes para producir fármacos, que su, ¿cómo se llama? Su ingrediente activo sea de origen vegetal es la falta de disponibilidad, entonces que la acacia no presenta como que esta desventaja. Ok, muy bien, Jonathan. Gracias. Pues sí, ¿no? Dicen que desechan el fruto ahí en Cuba, ¿no? Es en donde principalmente se produce este fruto. Entonces, y se produce, o hay producción del fruto 2 veces al año, ¿no? Entonces, ahí comentan que no sería un problema esto de la obtención del fruto. ¿Qué más nos comentan? ¿Qué más nos dice en la introducción? ¿Ya es todo lo que dice? A ver. También dice que se utilizó un 10% como ingrediente activo para la formulación del extracto de la fruta. Ok, se utiliza un 10%. Ok, ¿qué más? ¿Qué más nos comentan? ¿Nada más? Pues sí, ya nada más al final menciona que se van a evaluar como la toxicidad que podría implicar, bueno, si es que tuviera la Cassia grandis en el organismo, sobre todo en la formación de comprimidos. Muy bien, pues vamos a ver. Yo aquí les coloqué algunos puntos importantes. Pues ya hablaron, ¿no? Ya mencionaron acerca de la diabetes. Sí, entonces, que está asociada a algunas otras patologías como la obesidad, trastornos metabólicos, hipertensión, aterosclerosis. Entonces, pues los pacientes las personas que tienen obesidad están más propensas a desarrollar síndrome metabólico, y el síndrome metabólico o personas que tienen síndrome metabólico pues están más propensas a desarrollar diabetes, ¿no? Y una vez que se presenta la diabetes, la hiperglucemia puede generar cambios a nivel de la macro y microvasculatura, y debido a que hay cambios a través o en la macro y microvasculatura, pues se puede generar hipertensión, ¿sí? Si hay hipertensión, se puede generar un infarto, ¿sí? Entonces esto es a lo que se refiere la aterosclerosis, una formación de un ateroma, principalmente se genera en la arteria coronaria lateral anterior descendente izquierda del corazón, que es la que irriga sangre
al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, las personas diabéticas, la diabetes es una enfermedad pues bastante fea, ¿no? Si no se cuida. Sí, aquellas personas que son diabéticos tienen problemas de cicatrización, les pueden amputar alguna parte del cuerpo, ¿no? Aquellas personas que son diabéticas están propensas al daño renal, ¿sí? Primero se comienza a generar todo el daño a nivel microvascular, se comienza a dañar aquella microvasculatura renal, se comienza a dañar la microvasculatura a nivel ocular, ¿sí? Entonces también puede generar ceguera, se comienzan a dañar las grandes arterias, la aorta, y eso genera la hipertensión y también pues el infarto, ¿no? Las personas diabéticas pues, están más propensas al infarto. Entonces, si no se cuida bien esta patología, pues hay bastantes secuelas o bastantes consecuencias, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Esto de nuevas estrategias terapéuticas. Entonces, ya también nos comentaba, ¿no? Que la identificación de nuevos fármacos para reemplazar o ayudar en las terapias de la diabetes mellitus es extremadamente necesaria. Ahora, algo que yo observo aquí en la introducción, pues es que diabetes, pues tenemos de distintos tipos, ¿no? De manera clásica, pues se clasifica en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 son dependientes de insulina, entonces se considera como una enfermedad autoinmune, donde el mismo sistema inmune pues ataca las células beta pancreáticas y pues no hay producción de insulina y por lo tanto el paciente se tiene que estar administrando con insulina y generalmente se presenta en edades tempranas y la diabetes tipo 2 pues es la más común. La prevalencia de la 2 es del 90%, del tipo 1 es del 10%. Entonces, pues aquí no nos delimita, ¿no? Y aunque tienen sintomatologías muy similares, que es la hiperglucemia, pues sí creo que deberían de delimitar para qué tipo de diabetes iría dirigido su tratamiento, ¿no? Ok, entonces, efectos antioxidantes de las plantas, pues debido a estos compuestos, se denominan compuestos bioactivos, ¿no? Los que contienen las plantas, los frutos. Entonces, estos efectos antioxidantes se atribuyen principalmente a los flavonoides, aunque pues el fruto o la planta puede estar constituido por miles de compuestos, ¿no? No solamente los que ahí menciona los flavonoides, tripertenoides, no recuerdo cuáles otros, pero menciona como 4 o 5 compuestos, ¿no? Entonces no son los únicos, sí hay. Y de flavonoides, pues hay de distintos subtipos también, ¿no? Entonces, de ahí los maneja, bueno, pues aquí se los coloco, ¿no? Flavonoides, fenoles, cumarinas, saponinas, triterpenos, ¿sí? Son, a algunos de estos se les atribuyen los posibles efectos terapéuticos. Y al final, pues nos incluye, ¿no? Su objetivo general y uno de sus objetivos particulares, que su objetivo general es que en este trabajo se desarrolló una formulación de tableta utilizando el extracto de la Acacia grandis al 10% como ingrediente activo y adicionalmente se evaluó el efecto antioxidante, antiglicante, hipoglucemiante y la toxicidad aguda oral de los comprimidos. Muy bien, entonces vámonos con materiales y métodos. Ahí está un poco amplio, ¿no? Todo lo que hacen. Entonces, lo primero que hacen, pues, es recolectar el fruto, ¿no? Entonces, ya vimos que es un fruto, ¿sí? Obtenido ahí de Cuba. Excipientes, ¿qué excipientes utilizan? Celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, maíz, almidón y estearato de magnesio. Ok. Y con lo que hemos visto en clases, pues, ¿qué
¿Qué función tiene cada uno de esos excipientes? ¿Qué función tendría cada uno de los excipientes que me acaban de comentar? Lubricante, disgregante, diluyente. Ok, ¿cuál es el diluyente? ¿Cuál es el lubricante? El lubricante es el estearato de magnesio. El- El almidón puede fungir como disgregante. No me acuerdo qué otro dijo. Celulosa, ese puede ser también diluyente. Ujú. Y creo que también llevaba aerosil, ¿no? Ajá. Que ese también sirve como lubricante, me parece. Ok. Entonces, aquí están, ¿no? Los excipientes que utilizan. Entonces, utilizan celulosa microcristalina, el dióxido de silicio coloidal, que es el aerosil, el almidón de maíz y el estearato de magnesio. Sí, entonces, ¿cuál quedamos que era su diluyente? Bueno, aquí recordando, si recuerdan, la mayoría de los excipientes pues son multifuncionales, ¿sale? Entonces, con respecto al lubricante, ya habíamos visto que el más utilizado, el más empleado, pues es el estearato de magnesio, ¿no? El almidón habíamos visto que puede utilizarse como disgregante, ¿sí? Debido a estas características que tiene. La celulosa microcristalina, ¿qué sería? Que se encuentra en mayor ¿Sería proporción. Diluyente. El diluyente, ¿no? Y el dióxido de silicio coloidal. Lubricante. Deslizante. Deslizante. Ok, entonces nos sirve como deslizante, ¿no? Entonces, pues aquí nos muestran cada uno de los excipientes que utilizaron y nos comenta pues en dónde los compraron, ¿no? Después, la preparación del extracto, ¿cómo lo prepararon? Por maceración. Ajá, en alcohol. Maceración. Entonces, hicieron un extracto hidroalcohólico, ¿no? Con etanol al 70% y maceración, que es agitarlo, ¿no? Durante unos 2 días, ¿no? Ahí nos dicen cuánto tiempo, creo que fueron más de 70 horas, ¿no? No recuerdo. Pero mediante maceración y después de que hicieron la maceración, Lo filtraron. lo filtraron y después Se concentraron. Usaron un evaporador. ok, ¿y para qué lo utilizan? Para que ya no, para que quede seco y se pueda como ya pasar a la siguiente fase. No me acuerdo. Quitar el solvente. Para quitar el solvente, ¿no? Y entonces pues ya tienen ahí su extracto concentrado, ¿no? Y después, ¿qué hacen? Ya que está el extracto, lo pasan, pasan a la granulación. Ya directamente a la granulación. No, primero se estudia ¿cómo se llama? Lo que es la densidad de las partículas, ¿no? La solubilidad y todo eso.
las propiedades fisicoquímicas, pero aquí van a utilizar un extracto concentrado o solidificado y no hacen eso, no estudian, ¿no? No estudian sus propiedades fisicoquímicas y eso es importante, ¿no? Creo que eso es importante. Ya ustedes Sí, porque, Ajá, sí. perdón, bueno, yo que estoy llevando química de las plantas, como que siempre nos tienen como presente que se deben estudiar porque pues no es tan fácil encontrar una fuente estable y además pues puede ser tóxico, ¿no? Además, pues aquí ya tienen bien seguro que es el fruto porque en algunos casos, en algunas plantas, pues puede ser la hoja, la raíz. Entonces aquí ya tienen en claro cuál se utiliza, qué cantidades tiene y pues la toxicidad y sus componentes, pues los tienen que estudiar para poder realizar la forma farmacéutica. Ok, muy bien. Entonces, estudiar sus componentes. De hecho, ahí los menciona, ¿no? Menciona algunos componentes y hace referencia de que previamente ya habían realizado estudios de este fruto para estudiar sus componentes, ¿sí? Entonces, estudian flavonoides, no sé, recuérdenme cuáles otros, pero ahí en el artículo menciona. Ahora, eso yo pues también lo veo importante, que ellos no realizaron el estudio de su extracto, sino que están referenciando a un estudio previo. Ahora, yo de plantas y frutos y eso no le sé mucho, pero colaboro con un doctor, ¿no? Que sí se dedica a esa parte. Y algo que nos comenta o que he platicado con él es que influye mucho la época de cosecha, influye mucho el tiempo de maduración y lo hemos visto, bueno, nosotros vimos algunos efectos diferentes cuando se utilizan frutos que no se obtuvieron de la misma cosecha y que se obtuvieron después. Entonces, lo que se ha visto, lo que he aprendido de este doctor, pues es que sí se modifican el contenido de los componentes o de los compuestos bioactivos de los frutos o de las plantas, dependiendo de la época del año, de las temporadas, de la maduración, todo eso influye, ¿no? Entonces esto no lo hacen si ellos asumen que tienen la misma cantidad de compuestos comparado con lo que ya habían hecho anteriormente. Entonces nada de eso comentan, ¿no? Y pues es importante, ¿no? Hacer la caracterización de los compuestos bioactivos. Ok, entonces, una vez que hacen la caracterización, ahora sí, ¿no? Se van a la preparación de los gránulos y la caracterización. Ahora, también lo que comentaba Miriam, ¿no? Conocer las características fisicoquímicas. Acuérdense que cuando ustedes van a desarrollar una forma farmacéutica o van a elaborar una forma farmacéutica, es importante conocer, y en este caso se están trabajando con sólidos pulverulentos, pues es importante conocer las propiedades fisicoquímicas de mi principio activo, ¿no? O de mi fármaco, en este caso, pues sería su extracto. Digo, su extracto, pues como está concentrado, me imagino que es una plasta, como una plastilina, ¿no? Entonces sería bastante difícil, pues, medir la fluidez o el flujo, la densidad, ¿sí? Pero todo eso sería importante también medirlo. Finalmente eso me va a dar información para saber si mi fármaco se puede comprimir o no, ¿sí? Entonces aquí directamente, pues ellos asumen, ¿no? Asumen que su fármaco o su principio activo, su extracto, pues no tiene buenas propiedades de compresión y por lo tanto se van luego a la granulación, ¿no? Entonces hacen la preparación de los gránulos y la caracterización. ¿Y cómo preparan los gránulos? Primero hacen un diseño experimental
para seleccionar mejor, hacen 11 diseños del diseño experimental elegido. Que hacen un diseño experimental. Y después miden el rango de flujo y todo lo que tiene que ver con el ángulo de reposo, y después hacen cálculos sobre el contenido de la mezcla. Y ya dan detalles sobre los detalles de la balanza, que utilizan una balanza termogravimétrica, y dan más detalles sobre su equipo que utilizan. Después sobre el tamaño de la partícula y cómo hacen la selección de gránulos para ser comprimidos. Ok, muy bien, Carolina. Pero Gracias. antes Ajá. de eso también se toma cuenta del tamaño de las partículas y que bueno, se utilizaron para homogeneizarse un molino de cuchillas. Y también menciona que se mezclaron en un en un mezclador V de concha gemela a 40 revoluciones por minuto. Y también se menciona cómo se prepara el aglutinante, que fue con el almidón. Híjole, está yendo el internet. Se utilizará posteriormente. No la escuché muy bien, se escuchaba cortada. Dalia. ¿Ya me escucho? ¿Ya? Mejor. Sí. Pues antes de eso también No, Dalia, no te escuchamos. se toma. Creo que ahí tuvo algunos problemas. Bueno, ahí nos describe, ¿no? Nos describe la preparación de los gránulos. Sí, entonces homogenizan la celulosa microcristalina con el dióxido de silicio coloidal, ¿sí? Y deben de tomar en cuenta que algo escuché ahí de Dalia, pues el tamaño de la partícula, ¿no? Que debe de ser menor a 250 micrómetros. Entonces utilizan un molino de cuchillos, ¿sí? Entonces, pues realizan esto de la pulverización, ¿sí? Esta operación unitaria. Posteriormente hacen un mezclado en un mezclador de pantalón o mezclador UV. Posteriormente adicionan el aglutinante, ¿sí? Que comentan que es pregelatinizado, ¿no? A la hora de desarrollar los gránulos, y cómo lo pregelatinizan, aumentando o calentándolo a 75 grados Celsius, ¿sí? Entonces, en la granulación, pues utilizan un granulador, creo que ahí mencionan qué granulador utilizan, granulador convencional. Entonces, en donde tienen la celulosa microcristalina y el dióxido de silicio coloidal, y van adicionando el almidón, ¿sí? El almidón pregelatinizado, que es el aglutinante, ¿no? Y poco a poco van adicionando su extracto, ¿sí? Entonces la masa húmeda se filtra en un tamiz, nos da el tamaño del tamiz. Luego hay una operación unitaria de secado y la masa seca se muele y nuevamente se pasa a un tamiz, ¿no? De 350 micrómetros, y de esa manera pues ya obtienen un tamaño de gránulos homogéneo, ¿no? Entonces de esa manera obtienen los gránulos. Y algo que comentaban era lo de este modelo
modelo matemático. A ver, cuéntenme, ¿qué entendieron de ese modelo matemático que hicieron? ¿O para qué lo realizaron? Que es un diseño experimental. ¿Qué fue lo que entendieron de ese diseño experimental? Que le llaman así. Ustedes deben de ser más buenos en matemáticas que yo. Es que, bueno, el punto de hacer, bueno, por lo que entendí, el diseño experimental y de los 11 diseños que hicieron, que mencionan, los profesores tenían que hacer como que simulaciones de lo que esperaban y ver qué era más eficiente. O sea, cuál de todas las simulaciones llevaba mejores resultados en términos numéricos y de pureza y todo eso. Entonces, buscan qué formulación les va a dar mejor resultados, y estos resultados que relacionan en su modelo, ¿cuáles son? ¿Qué resultados son los que toman en cuenta? Para poder decir si su mezcla es la más adecuada o no. Los de compresibilidad, el índice de Hausner, el de Carr, el flujo y creo que, sí, la humedad y el tamaño de partícula. Ok, muy bien, entonces, pues hacen este modelo matemático, ¿no? Para observar qué formulación es la que les da mejor resultados, ¿no? Y entonces, hay sus factores, menciona, ¿no? Que es la celulosa microcristalina, es decir, la cantidad de diluyente y la cantidad de aglutinante. Sí, y entonces los resultados que ahí integran o incluyen ahí en su modelo matemático, pues es esta parte, ¿no? De los de compresibilidad y flujo que acaba de comentar la compañera Catalina. Muy bien. Después, ¿qué hacen? Seleccionan a los comprimidos que tienen mayor fluidez y compresibilidad. Sí, los seleccionan. ¿Y cómo saben que tienen mayor fluidez y mayor compresibilidad? Pues por los valores que obtienen de estos índices. Ok, del índice de Kars y el de Hausner, ¿no? ¿Y cómo se obtienen el índice de Kars y el índice de Hausner? Creo que es una división entre la densidad apelmazada y la densidad aparente para el de Carr. Para los dos, ¿no? Para los dos requiero de la densidad aparente y de la densidad compactada. Y un método para medirla, pues es el método de la probeta. Sí, entonces, eso lo pueden checar ahí en la farmacopea, y me parece que en ingeniería farmacéutica ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, el índice de Kars y tanto el índice de Hausner, pues relaciona, de hecho aquí están las formulitas, ¿no? El índice de Kars, pues me dice que es la densidad compactada menos la densidad aparente entre la densidad compactada por 100. Y entonces, un índice de Kars, ¿de qué valor debe de tener para poder decir que mi sólido, o en este caso mis granulitos, pues sí tienen una buena compresibilidad?
Tiene que ser de igual o menor que del 25%, ¿no? Para saber si es buena el sólido y tiene buen flujo, ¿no? Ok, entonces debe de ser menor a 25%, ¿no? Y el índice de Hausner, del índice de Hausner, pues aquí está la fórmula, ¿no? Que es la densidad compactada entre la densidad aparente. Y entonces, ese valor, ¿cómo debe de estar? Pues yo había visto que era menor a 1.5. Superior a 1.5 indican que son deficientes. Ok, entonces, entre menor sea de la unidad, me estaría hablando, ¿no? Entonces, de esa manera estudian si sus granulitos sí tienen una buena compresibilidad. Ok, y después comentaban que eligen, ¿no? Bueno, sí, eligen los gránulos que tienen un mejor flujo, que tienen una mejor compresibilidad. Y la compresibilidad, pues la miden utilizando la densidad aparente, la densidad compactada y calculando los índices tanto de Kars como de Hausner. Y luego, ¿cómo miden que tengan un buen flujo? ¿Cómo se mide el flujo de mis comprimidos? Se mide mediante celdas, ¿no? De cizallamiento, mediante ay, ¿cómo no me acuerdo? No, las celdas de cizallamiento son para medir la deformación o la reología. Aquí se utiliza otras técnicas, de hecho ahí las describen mucho más fáciles. Menciona un embudo en el que se van a pasar gránulos en una pared inclinada. Ok, entonces, en una se utiliza un embudo y en otra técnica se utiliza la pared inclinada que comentan. Y entonces, ¿con eso qué miden? ¿Cómo se llama lo que miden? La velocidad de flujo y el ángulo de reposo. Entonces, la velocidad de flujo, pues es utilizando el embudo, ¿no? Entonces, ahí dejan caer determinada masa de los gránulos y miden el tiempo en el que pasa a través del embudo y toman en cuenta el diámetro del orificio del embudo. Y el ángulo de reposo, pues se forma un conito, ¿no? Dejan caer los granulitos y se forma ahí un conito y entonces pues ahí se miden algunos parámetros para poder obtener la velocidad de flujo y el ángulo de reposo y de esa manera pues yo puedo saber si el flujo es adecuado o no de mis gránulos. Ok, después que miden El contenido de humedad. el contenido de humedad y el contenido de humedad, ¿cómo lo miden? Con una balanza. Una balanza termogravimétrica. ¿Sale? Entonces, pues un equipito ahí que nos da la humedad. Después, ¿qué hacen? Después de la humedad. ¿En lo del efecto del lubricante? El efecto del lubricante, no, todavía
El tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas, ok. ¿Y esto cómo lo hacen? Acá Carolina, ven el tamaño de partículas, sí. Con un tamizador Ok, ¿qué tipo de tamizador utilizan? Tamizador mecánico. Sí, mecánico, pero ¿de qué tipo? Ok, un tamiz agitador mecánico. ¿Pero de qué tipo? En cascada, ¿no? Entonces un tamiz en cascada, pues con eso puedo saber, ¿sí? Los tamaños de las partículas. Entonces aquí están los números o el tamaño de la malla de los distintos tamices, ¿no? Entonces va de mayor a menor tamaño y con eso podemos estudiar la distribución de las partículas, en este caso de los gránulos. Después, ¿qué hacen? A ver, yo pregunto porque, digo, yo elijo. Creo que no están participando las mismas personas. ¿Quién no ha participado? Manuel Alba. Buenas tardes. A ver, cuéntanos qué hacen después de la caracterización de los gránulos. Ok, sí hacen eso, pero te brincaste ahí algunos pasos. Entonces, ¿qué hacen después de que ya tienen una caracterización de sus granulitos? ¿De los gránulos? La selección. Ok, entonces ya los caracterizaron, ¿no? Ya los seleccionan y posteriormente, ¿qué deben de hacer para formar sus comprimidos? Pasan a un compresor, ¿no? Ok, entonces a una máquina de compresión, ¿no? Pasan a la siguiente operación unitaria, ¿no? Que es la compresión. Sí, entonces aquí está. Ya me comentaron la selección de los gránulos para la compresión, que tienen alta fluidez y compresibilidad. ¿De qué manera ellos supieron de la alta fluidez y de la compresibilidad? Pues mediante los índices, bueno, primero conocer la densidad aparente, la densidad compactada, posteriormente calcular los índices tanto de Kars como de Hausner, y luego la fluidez, pues midieron la velocidad de flujo y el ángulo de reposo. ¿Sí? Entonces, todas estas técnicas, bueno, al menos estas de flujo, nos los marca ahí en la farmacopea. En la farmacopea nosotros podemos ver la descripción de la metodología en la cual se lleva a cabo estas técnicas o estos ensayos. Sí, creo que ahí ellos utilizan la farmacopea de los Estados Unidos, la del 2014. ¿Sí? Entonces, seleccionan sus gránulos, una preparación de tabletas, ¿sí? Las tabletas lo llevan a cabo en una prensa hidráulica manual y utilizan distintas fuerzas de compresión, ¿no? Desde 10 hasta 22 kilonewtons, ¿sale? Y después de que preparan sus tabletas,
Evalúan las propiedades de la tableta, ¿no? Evalúan las propiedades de la tableta. Ok, ¿qué propiedades? Dureza. No, antes de eso creo que es la solubilidad la que ven primero. Me acuerdo que habían tomado una muestra, ¿no? Y a esa muestra le hicieron las pruebas. Creo que era solubilidad y Sí, ¿están de acuerdo con su compañero? era de desintegración, ¿no? No, bueno, no tanto solubilidad, sino como de desintegración. Ok, entonces estudian la disgregación, ¿no? Ahí comentan que es el efecto del lubricante en el tiempo de disgregación. ¿Y por qué estudian el efecto del lubricante en el tiempo de disgregación? ¿Qué tiene que ver el lubricante con la disgregación? Para saber la uniformidad del comprimido. Para saber la uniformidad. Porque podría servir como de recubrimiento. Puede servir de recubrimiento. Ok. Entonces, con la desintegración o la disgregación, ¿podemos saber el contenido? Es decir, si se dan cuenta, ellos no realizan un ensayo. Si se dan cuenta, no realizan este ensayo de uniformidad de dosis, ya sea por variación de masa o por uniformidad de contenido. ¿Por qué no lo hacen? Si ese es un ensayo indispensable para comprimidos, solo hacen la disgregación. ¿Por qué no hacen esa de estudiar? Pues no es porque se requieren como las referencias de alguna farmacopea y este producto como apenas lo están investigando, pues no está como tal en una farmacopea, ¿no? Ok, no está como tal en la farmacopea, exacto, eso es bueno, pero además, ¿qué otra cosa? ¿No está relacionado con la monografía del fármaco? Pero esta forma farmacéutica contiene un extracto y entonces en la aunque hay una farmacopea herbolaria, pues como tal no hay un comprimido de este fruto. Entonces, pues no, en la farmacopea no encontraríamos la monografía, ¿no? Pero además de eso, si ustedes quisieran estudiar el contenido de su tableta, ¿se podría? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, Anel, cuéntanos, ¿qué opinas? Profe, pero mencionan como de cuántos miligramos de el principio activo tiene, porque pues no es solamente uno, son varios, ¿no? Exacto, entonces a eso iba, ¿no? O sea, ellos no caracterizan, nuevamente regreso, ¿no?
Ellos no caracterizan qué componentes tiene su extracto. Digo, ahí mencionan algunos, ¿sí? Mencionan algunos y ese fue un estudio previo, pero como tal ellos no caracterizan este extracto que están utilizando para esta investigación y eso sería lo adecuado, sería lo correcto, ¿no? Esa es una. La otra, esta caracterización que hacen, o sea, no son los únicos componentes, hay muchísimos componentes, ¿no? Y mediante qué técnica se podría estudiar todos los componentes, mediante masas, ¿sí? Entonces, pues no realizan una caracterización específica de qué componentes son los que contiene su extracto. Entonces, pues es difícil, ¿no? Es difícil. O sea, sí podrían hacer la caracterización con respecto a qué contiene su extracto, pero no lo hacen. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa fue una observación que le hicieron algunos de los revisores en alguna otra revista, porque pues sí se pide eso, ¿no? Esa parte. Cuando se trabaja con extractos, cuando se trabaja con plantas, ¿sí? Cuando se trabaja con frutos, con toda esta parte, se solicita que se haga una investigación pues mucho más detallada de cuáles son los componentes y sabiendo qué componentes son los que tiene este extracto, pues más o menos ir viendo a qué moléculas les podemos atribuir los efectos. Ahora, aquí está difícil esto de los extractos. En un medicamento, en una forma farmacéutica alopática, pues nosotros sabemos que una aspirina contiene ácido acetilsalicílico y ese es el que me genera el efecto terapéutico, ¿sí? Yo sé que el Tempra tiene acetaminofén y eso me genera el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, y así en muchos ejemplos. Pero en este caso, ¿a qué le atribuye el efecto terapéutico? Si el efecto terapéutico probablemente es por la combinación y la sinergia de las distintas moléculas que se encuentran en el extracto. Entonces, pues está complicado. O tenemos el otro extremo. Probablemente no es la combinación y solo se atribuye el efecto a una sola molécula. ¿Pero qué molécula es? Entonces, pues ahí está esa parte, ¿no? Que está compleja. Entonces, después estudian, hacen la caracterización de las tabletas, ¿no? Y ya veíamos que uno de los parámetros para estudiar las tabletas, pues es la dureza, ¿sí? La dureza de las tabletas. Y esto se mide con un durómetro. Entonces, pues se tiene que saber la dureza, debido a que los comprimidos, pues posteriormente se someten a algunos otros procedimientos, como el caso del recubrimiento. No sé si les mandé los videos, ¿no? De recubrimiento o no. No sé si los vieron. Y entonces, si vieron ahí cómo se lleva a cabo el recubrimiento, pues se observa cómo los comprimidos pues están propensos a fricción en el equipo de recubrimiento o en el bombo de grajeado y están en caída también, ¿no? Y todo eso puede proporcionar tanto la friabilidad como la ruptura de las tabletas y entonces tienen que soportar toda esa manipulación de tal manera que puedan llegar intactas. Intactas me refiero a que no estén rotas, a que no estén desgastadas al paciente, ¿no? Entonces, por eso se mide la dureza de las tabletas. Después, el tiempo de disgregación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide el tiempo de disgregación? Eso ya también lo veíamos de un comprimido. ¿Cómo se mide el tiempo de disgregación? ¿Quién no ha participado? Gerardo Díaz.
ver, cuéntanos. Sí, profesor. ¿Cómo se mide el tiempo de disgregación? Ay, rayos. Humberto Juárez. No lo escuchamos. Es que, bueno, en el agua de y con... bueno, en el artículo decía que la prueba... ¿Sí me escucha? Ahora sí. Que decía que la prueba se realizó en agua desionizada y que de aquí, bueno, tenía también la... ¿Alguien que quiera comentarnos cómo se mide el tiempo de disgregación? Era como decía el compañero, ¿no? Que en agua desionizada por 30 ciclos en un minuto y eran 6 tabletas que se seleccionaban al azar. Y las tabletas no recubiertas se decía que debían desintegrarse en un máximo de 15 minutos. Un máximo de 15 minutos. Ok. Entonces, en un equipo de disgregación, ¿no? Que está conformada por estos tubos que tienen una canastilla y que tienen estos ciclos, ¿no? De arriba hacia abajo. Y a eso se refieren los 30 ciclos por minuto. Entonces, ¿por qué es importante conocer el tiempo de disgregación? Para conocer la velocidad de la disolución. Para conocer la velocidad de disolución, pues iría de la mano de la velocidad de disolución. Muy bien. Después del tiempo de disgregación, ¿qué se hizo? La friabilidad. La friabilidad, ok. ¿Y cómo se hace esa prueba? Con un friabilizador, ¿no? Ajá. ¿Y ese equipo qué hace? ¿Y cuánto porcentaje debe de tener de pérdida? Menor de 1%, algo así. Menor del 1%, ¿no? Entonces, con un friabilizador se lleva a cabo, ¿no? Entonces, si recuerdan, espero estén viendo los videos que les comparto, si no, de nada sirve que se los comparta, es para que vean cómo se llevan a cabo los ensayos, ¿sale? Entonces se ponen a girar, ¿no? Los comprimidos en este equipo. Y bueno, primero se pesan, ¿no? Se pesan, saco un promedio, después se colocan en el equipo. Ahí viene el tiempo especificado, ¿sí? Entonces, al finalizar la prueba, se vuelven a pesar y se calcula, ¿no? El porcentaje de pérdida y debe de tener, pues, no más de 1% de pérdida, si no, pues, no pasaría la prueba, ¿no? Después, ¿qué miden? Fuerza de compactación. El efecto de la fuerza de compactación, ¿y eso cómo lo hacen? Con microscopía electrónica de barrido. Microscopía electrónica de barrido. Ok. Muy bien. Entonces, pues no hacen más que una prueba
cualitativa, ¿no? ¿Y qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que ven en la microscopía? Pues estructura interna, ¿no? La estructura interna. Acuérdense que los comprimidos deben de tener hasta cierto punto, cierto grado de porosidad. Si no tienen este grado de porosidad, pues no se podría llevar a cabo el proceso de desintegración, disgregación, ¿no? Entonces ahí pues estudian las tabletitas. Después comenta, ¿no? El efecto de la fuerza de la compactación sobre las fuerzas de tensión de las tabletas. Miden la resistencia mecánica, ¿sale? Entonces, pues requieren de la fuerza obtenida mediante el durómetro, requieren del diámetro del comprimido y requieren de la altura, ¿no? Entonces, con esta formulita, pues obtienen la resistencia. Después de eso, ¿qué más hacen? ¿Calculan el efecto del lubricante? El efecto del lubricante. Ok, el efecto del lubricante en el tiempo de disgregación. ¿Y por qué? Porque es importante conocer, o sea, ya les había preguntado, ¿no? ¿Cómo el lubricante puede afectar el tiempo de disgregación? ¿De qué manera el lubricante? Eso lo veíamos en clase. Reduce la resistencia, ¿no? Porque interfiere con las partículas. Puede interferir con la acción del aglutinante, ¿no? Y entonces si interfiere con la acción del aglutinante, pues puede modificar el tiempo de disgregación, ¿sale? Entonces ahí realizan un experimento en donde utilizan distintas cantidades de lubricante y miden el tiempo de disgregación, ¿sale? Luego, contenido de polifenoles, ¿sí? Entonces, el contenido de polifenoles, pues lo hacen en su tabletita, ¿no? Muelen su tableta y después cuantifican los polifenoles. Entonces, lo hacen mediante un método espectrofotométrico que se llama de Folin-Sikuelteau, ¿sí? Que no es más que, pues, utilizar un estándar. Si ahí utilizan un estándar, me parece que para los polifenoles es el ácido gálico, no me acuerdo, y pues miden mediante absorbancia, ¿no? Y después de los polifenoles, ¿qué más miden? La actividad antioxidante. La actividad antioxidante. ¿Y cómo miden la actividad antioxidante? También con espectrofotometría y un químico, una prueba que es DPH algo. Se llama DPPH, ¿sí? O también lo pueden medir mediante la técnica de ABTS, que son moléculas que tienen esta función de scavengers, que son captar radicales libres. Entonces, pues es una técnica ampliamente utilizada, ¿no? Para medir la capacidad antioxidante que tiene mi compuesto, que en este caso, pues son los comprimidos, ¿no? Que se muelen. Después de la capacidad antioxidante, ¿qué miden? Su efecto antiglicante. El efecto, pero antes del antiglicante. La inhibición de la alfa-glicosidasa. Ok, ¿cómo miden eso? Pero se prepara una solución enzimática y luego se mide la absorbancia, ¿no? Ok.
Ok, entonces también mediante técnicas de absorbancia, ¿no? Y pues sí, es una técnica de actividad enzimática, ¿sale? Después, ahora sí, la actividad antiglicante, ¿no? Mediante la vía oxidativa y la vía no oxidativa. Y entonces, ¿qué es esto de la actividad antiglicante? ¿Para qué sirve? ¿Qué información me va a dar? Ahí ve los productos de las glicaciones avanzadas, ¿no? De la glicación. Ok. ¿Y quiénes son los que se glicosilan? La quercetina. La quercetina es un antiglicante, ¿no? Pero ¿por qué se mide la actividad antiglicante? ¿Por qué hacen esto? O sea, sí queda claro que miden el contenido de polifenoles porque ellos atribuyen que estos polifenoles son los que pueden tener una capacidad antioxidante, ¿sí? Entonces miden los polifenoles, miden la cantidad de polifenoles, después miden la capacidad antioxidante que puede ser atribuida a los polifenoles, después también comentan que su tabletita puede inhibir, o ya se ha reportado que inhibe esta enzima alfa-glucosidasa, y por lo tanto esto podría promover la disminución en los niveles de glucosa, y miden la inhibición de la alfa-glucosidasa. Y todo esto de la actividad antioxidante, la inhibición de la alfa-glucosidasa, lo hacen in vitro, ¿sale? Entonces no lo hacen in vivo, es una aproximación, un acercamiento. Y después, pues la diabetes pues también está asociada a daños a nivel de proteínas, y estos daños se pueden generar por la glicación de proteínas, ¿sí? Entonces, este daño se puede revertir, o ellos comentan, ¿no? Que su extracto puede tener efectos antiglicantes debido a que no hay glicación de proteínas. ¿Por qué? Porque esta glicación se puede llevar mediante la vía oxidativa. La diabetes está asociada con el estrés oxidante, entonces estarían generando la glicación, y hay dos vías, ¿no? La oxidativa, que generalmente está asociada por azúcares, por carbohidratos, y la no oxidativa, ¿sí? Que está asociada a otros carbohidratos, de igual manera carbohidratos, pero no a la glucosa, ¿sí? Entonces, por eso miden la actividad antiglicante, ¿no? Eso es lo que hacen. Después de la actividad antiglicante, ¿qué hacen? Miden el efecto hipoglucémico con varios modelos animales y comparan con ratas que les dan, creo que glibenclamida, y tienen ratas control diabéticas y ratas control normales, y ratas a las que les dan el antioxidante, el extracto puro, y ratas a las que les dan las tabletas. Ok, entonces miden el efecto in vivo, ¿no? Utilizan un modelo experimental de diabetes tipo 1 generado mediante la administración de una molécula que se llama Loxan, y lo que hace es destruir las células beta pancreáticas, y entonces mis ratitas pues ya no producirían insulina, y pues se genera este modelo, ¿no? De diabetes tipo 1, y utilizan ahí 5 grupos experimentales que comentaba Catalina, ¿no? Entonces en el primer grupo experimental pues es mi grupo control, al cual se le administra solo vehículo. Mi segundo grupo son mis ratas diabéticas, a las que también nada más se les administra vehículo, ¿no? El tercer grupo pues sería mi control positivo, ¿sí? El control positivo lleva un fármaco que ya sabemos
que tiene efectos hipoglucemiantes, que es la glibenclamida. Y este fármaco lo que hace, pues, es promover la liberación de insulina, ¿sí? Pero, bueno, además de promover la liberación de insulina, promueve la captación de glucosa mediada por insulina, ¿sí? Promueve la sensibilización de la insulina en algunos tejidos que requieren de glucosa y que la captación es mediada por la insulina. Entonces es su control positivo. Luego utilizan otro grupo que sería el cuarto grupo, al cual le administran solo el extracto, ¿sí? No en comprimido. Y luego el quinto grupo, al que le administran el comprimido. Obviamente no le administran la tabletita, la muelen, la disuelven en un vehículo, en el vehículo adecuado, y lo administran, ¿no? Entonces esos son los 5 grupos experimentales que se utilizan. Finalmente miden la toxicidad, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo dan el tratamiento para medir el efecto hipoglucemiante de su comprimido? 7 días. ¿Cuántos? 7. 7. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Miden varios días, ¿no? 30. 14. En varios, 14, 30. 30 días. 14 días se espera para estudiar el efecto tóxico, la toxicidad. ¿Sí? Entonces aquí son 30 días, se administra diario y pues diario se va midiendo la glucosa y se hace un curso temporal de las concentraciones de glucosa capilar que se mide, ¿no? Y la toxicidad se administra a una dosis de 2,000 miligramos por kilogramos, pues durante 14 días, ¿no? Y finalmente hacen un análisis estadístico, ¿no? Y ahí ya nos describe qué equipos son, qué programa es el que utilizan para llevar a cabo el análisis estadístico. ¿Sale? Entonces, pues cuando lean, bueno, y también la idea del artículo, pues es que vayan asociando, ¿no? Con todo lo que estemos viendo en clase, ¿no? Entonces, y que vayan comprendiendo por qué se realiza cada uno de los experimentos. Sí, entonces, digo, ya en los artículos que ustedes expondrán, que ya es la próxima semana, pues ya me comentarán a ver de qué nos van a hablar. Y resultados, pues resultados yo creo que ya no nos da tiempo. La próxima clase, que sería una vez que pasen sus exposiciones, pues le continuamos, ¿no? Entonces, ahora rápidamente yo les comento qué vi en este artículo, que también es la idea, ¿no? De que ustedes expongan, que hagan propuestas acerca de la investigación. En esta investigación yo que vi, primero, pues por ahí una compañera, ¿no? Me comentó que había algunos errores en la discusión y no nada más es ese error que me comentó la compañera. Hay otro error con respecto a una dosificación. Ahí hay errores, espero los identifiquen. Entonces, pues en una publicación, pues digo, a veces sí hay errores, ¿no? Pero no sé, de una coma, un punto, pero se tiene que revisar correctamente pues la información que se está transmitiendo. Luego, ¿qué más vi? En sus grupos experimentales de sus ratas, en donde utilizan sus 5 grupos experimentales, utilizan como vehículo solución salina, ¿sí? Solución salina o agua, no recuerdo, pero eso utilizan como vehículo. Y para disolver su tabletita, una vez que la desintegran, utilizan celulosa microcristalina, no, carboximetil, celulosa microcristalina me parece, lo manejan como MC, es decir, el vehículo que utilizan para disolver su fármaco y administrarlo a las ratas, debería de ser el mismo vehículo que tienen que administrar
a sus ratas controles que no tienen tratamiento, ¿sí? Entonces, desde ahí el experimento está, pues está mal, ¿no? No es correcto eso. Luego, ¿qué más vi? Dicen que utilizan una dosis de 100 miligramos por kilogramo, pero 100 miligramos por kilogramo ¿de qué? Si su extracto está conformado por un buen de componentes que ellos solo manejan los polifenoles y los que comentan, ¿no? Entonces, pues ahí también, pues eso de la dosificación, no sé qué estás administrando, 100 miligramos por kilogramo ¿de qué? ¿Sí? Luego, en estos experimentos in vivo pudieron haber realizado los experimentos de inhibición del alfa-glucosidasa. ¿Sí? La alfa-glucosidasa, uno de los fármacos que se venden en el mercado, bueno, como medicamento, es la carbosa, ¿sí? También se utiliza como un medicamento para el tratamiento de la diabetes. Entonces, ellos hacen un experimento in vitro midiendo las absorbancias, ¿sí? Y eso lo pudieron haber hecho in vivo. Y in vitro, tú estás quitando todos los factores que ocurren en un organismo vivo, ¿sí? Entonces, in vivo te da mucho más información. Y no digo que in vitro esté mal, in vitro es un acercamiento, in vitro se pueden estudiar algunas vías, pero lo pudieron haber hecho in vivo. ¿De qué manera? Administrando su inhibidor, que es la carbosa, de manera diaria antes de dar el tratamiento, ¿sí? Y entonces, metiendo un grupo al cual dan la carbosa, ¿sí? Un grupo de ratas al cual dan la carbosa, después dan su tratamiento media hora después, y después de dar el tratamiento, pues van midiendo de manera diaria, ¿no? De manera diaria los niveles de glucosa. Ahí yo también veo otra desventaja, no mencionan si la glucosa la miden después de dar la administración de su tableta, ¿sí? Entonces, si lo miden después de dar su tratamiento, muy probablemente el efecto que se vea sea un efecto agudo, ¿sí? Entonces, no sé si el efecto que se observa es porque lo están administrando y después miden, y ese sería un efecto agudo, ¿sí? Entonces, eso no lo mencionan. ¿Qué otra cosa tiene esta investigación? Pues creo que es lo más importante, ¿no? Que no hacen una caracterización de su extracto, y pues no sé qué es lo que estoy administrando. Entonces son 100 miligramos por kilogramos ¿de qué? Y esas serían algunas observaciones. Por ahí tenía otras, pero creo que ya me pasé del tiempo. Pero entonces el vehículo también no, todos los componentes de los excipientes también se tendrían que haber considerado para hacer lo de las ratas. No, solo el vehículo. Bueno, sí, tienes razón. De hecho, todos los excipientes, aunque no, porque ¿cuál es la definición de un excipiente? Que no te genera ningún efecto farmacológico. Entonces, pues como tal, los excipientes no los podrías utilizar, ¿sí? Entonces, a menos de que haya reportes de que estos excipientes que se utilizaron sí puedan generar, pero no, pueden generar algún efecto en el organismo, pero no, los que utilizaron no generan ninguna respuesta. Pero lo que sí no hacen es esto del vehículo, ¿sí? Entonces, ahí en su experimento mencionan que utilizaron de vehículo para su tabletita una vez que la desintegran y la administran a los animales, y utilizan este vehículo, me imagino, porque de esa manera pueden disolver de manera correcta todo el polvo, ¿sí? De esa manera, pues sí pueden estar administrando los 100 miligramos por kilogramo que comentan, pero en su grupo control no utilizan ese vehículo. Entonces, ¿por qué es importante utilizar el vehículo que utilizas para administrar tu tratamiento? Para saber si tu vehículo no tiene efectos por sí solo, ¿sí? Entonces, eso es importante, eso del vehículo, tomar en cuenta los vehículos.
¿Qué más? No sé, algo que quieran agregar. La próxima clase, pues ya continuamos con los resultados que ustedes me expondrán para que lo vuelvan a leer, le den ahí una leída y pues me vayan explicando. Y la próxima clase comenzamos con cápsulas rígidas y duras, supositorios, para que vayan leyendo. Y pues no tienen tarea para que trabajen en su artículo. ¿Sale? ¿Cuándo se van a exponer los artículos o nos va a decir? El martes, ya el martes comienzan. De hecho, ahí está en el documento que les compartí, en donde vienen las características de lo que me van a entregar. Entonces, el martes me tienen que entregar tanto su escrito con las características que están ahí descritas, como su presentación en PowerPoint. Me lo mandan a mi correo el martes antes de que inicie la clase. Además, también me tienen que incluir ahí, pues, los 2 artículos, ya los tienen, ahí me los adjuntan, o si todavía no tienen el segundo, pues nada más me adjuntan el primer artículo. Y entonces, el martes, pues comenzarían el equipo 1, insulina, 2, sulfasalacina, 3, captopril y 4, tigecyclina. Entonces, el martes comienzan sus exposiciones de sus artículos científicos, ¿sale? Y ese mismo martes, antes de la clase, me envían, sí, el trabajo, el escrito, me envían la presentación, me envían el artículo. Si no me lo envían antes de la clase, pues ya no se los evalúo, ya no se los cuento. Por favor. ¿Algo más? Serían 20 o 25 minutos de la exposición. 20 minutos aproximadamente de exposición para que vayan ahí ensayando sus tiempos. ¿Algo más? El artículo va a ser a 2 columnas, ¿verdad, profe? ¿Mande? ¿El artículo va a ir a 2 columnas o normal? Pero estás confundiendo el trabajo de ingeniería farmacéutica Miriam con el de tecnología, ¿no? Creo que sí, profe, perdón. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Nada? De las diapositivas igual es el mismo formato, ¿no? El formato de tu artículo, la estructura de tu artículo. Ustedes van a exponer un artículo, eso es lo que van a hacer. Aquí la importancia, pues es, obviamente, cómo lo expongan, que conozcan el tema, que hayan investigado un poco más acerca de lo que me expusieron, y al final, pues, su conclusión, la conclusión como equipo y las propuestas que tienen acerca de ese artículo que expusieron, ¿sí? Que discutan, que si hicieron falta experimentos o cualquier otra cosa que ustedes vean en ese artículo, ¿no? Eso es lo que, pues, va a tener mayor peso, ¿no? Digo, lo de exponer el artículo, pues creo o considero que es lo más fácil, ¿no? Pues, nada más leyéndolo bien, pero aquí lo importante es que ustedes razonen el artículo, lo discutan como equipo, tengan una conclusión sobre el artículo y tengan propuestas acerca del artículo, ¿sí? Entonces, eso es, creo, la parte importante de su proyecto. ¿Alguna otra cosa? Yo, profesor. Mande. Tengo como conclusiones. ¿Les tenemos que hacer 5? O sea, por equipo. ¿O podemos hacer una entre todos?
O sea, las conclusiones, ustedes tienen que redactar una conclusión en donde todos los integrantes del equipo pues hayan aportado algo. Se me ocurre que cada integrante, pues no sé, concluyó algo y de todas las conclusiones de los integrantes se pueda hacer una conclusión de manera general. Al final de la exposición, pues la persona a la que le tocó exponer esa parte, pues expondrá o mencionará la conclusión de manera general. Ahora, si en su exposición cada uno de los integrantes quiere concluir, pues también no hay ningún problema, ¿no? Pueden hacerlo, pero yo veo más viable que la conclusión que ustedes elaboraron como equipo, al final alguien la lea, ¿no? O nos la comparta. Entonces, de esa manera será su conclusión como equipo. ¿Algo más? ¿Nada? Muy bien, entonces, pues vayan revisando esto de las cápsulas. Sí, cápsulas duras y cápsulas blandas, ventajas, desventajas, excipientes, características, cómo se desarrollan los equipos utilizados, ¿sí? Y ya la próxima semana, pues yo creo que sí les voy a dejar tarea el martes, ya después de que expongan sus No, profe. artículos. Sí, tienen que hacer tarea. No, por favor, el jueves. Tienen que hacer tarea. Muy bien, entonces, ¿algo más? ¿Nada? Muy bien, pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el martes, por favor. Hasta luego.